Mi nombre es Román Castillo, aunque por aquí todos me conocen simplemente como Don Romo. Tengo 58 años y he vivido toda mi vida en lo más alto de la Sierra de Guerrero, rodeado de barrancos, cerros pelones y senderos que no salen en ningún mapa. Nací en un rincón del municipio de Atoyac y luego de muchos años trabajando en tierras de otros, hace unos 12 decidí quedarme con una parcela que me dejó mi madre. Está en una zona elevada donde el aroma a ocote lo impregna todo y el silencio pesa como si fuera plomo. El terreno queda bastante apartado. Desde el último camino de terracería por donde puede pasar una camioneta, hay que caminar unas 3 horas para llegar. Y aunque es tierra dura, he logrado sembrar maíz, frijol y algo de calabaza. Lo suficiente para vender en el mercado de Tecpan y guardar para el resto del año. Sí, es un lugar solitario. Pero desde que era niño aprendí a estar solo. Nunca he necesitado de nadie para salir adelante, o al menos eso pensaba. Vivía en la parcela con un burro ya viejo y 3 gallinas. Mi casa era una cabaña de madera con techo de lámina. La luz la sacaba de un panel solar y el agua la tomaba de un manantial que baja entre piedras, a unos 20 metros del rancho. Nadie pasa por esos rumbos porque más arriba ya no hay nada, solo cerros, matorrales y piedras. Y fue justo por eso que empecé a incomodarme con lo que comencé a notar. La primera cosa rara que me pasó fue con el azadón. Lo dejé apoyado como siempre contra la puerta del gallinero, pero al día siguiente, cuando fui por él, ya no estaba donde lo había dejado. Lo encontré como a 15 metros, recargado junto a un encino. Me quedé rascándome la cabeza un buen rato. Pensé que tal vez yo mismo lo había movido y se me había olvidado. No sería la primera vez que la edad me juega una broma, así que lo dejé pasar. Pero no fue la última vez. Unos días después pasó lo mismo con el machete. Ese siempre lo dejo clavado en un tronco, justo al lado de la pila de leña. Al amanecer no estaba. Lo busqué por todos lados y lo hallé hasta 2 días después, tirado en el arroyo, sucio de tierra y ya comenzando a oxidarse. Ahí fue cuando me dio un vuelco el pecho. Me di cuenta de que algo no estaba bien. Empecé a poner más atención a mi entorno. Me dediqué a revisar el terreno con más cuidado. Busqué huellas, ramas rotas, señales en la tierra. Al principio no encontré nada. Pero al pasar los días, empecé a notar detalles extraños. Marcas ligeras en el suelo, como si alguien bajara desde lo alto de la loma durante la madrugada. Las pisadas llegaban hasta cerca del gallinero. Siempre eran solo 1 o 2, como si quien anduviera por ahí supiera muy bien cómo moverse sin dejar rastro. Pensé que tal vez era alguien buscando comida o viendo si tenía alguna arma o algo de valor. La verdad es que esta región ha tenido tiempos duros. El crimen ha tocado incluso los rincones más alejados. Pero allá arriba, donde no hay caminos ni autos, no se sube cualquiera. Entonces, una mañana encontré una de mis gallinas muerta, degollada con un corte limpio, como hecho con navaja recién afilada. El cuerpo todavía estaba tibio. No se la habían llevado. No le sacaron las entrañas ni nada. Solo la dejaron ahí, como si fuera una advertencia. Me senté junto a ella. No la toqué. La miré largo rato, en completo silencio. Y me pregunté quién o qué sería capaz de hacer algo así. Esa noche no pude pegar un ojo. Me quedé sentado en la silla frente a la puerta con la escopeta vieja que era de mi padre. Ya no tengo cartuchos para ella, así que estaba descargada, pero al menos servía para ahuyentar a quien se acercara. Me quedé en vela, en la penumbra, escuchando los sonidos del monte. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un gemido bajo, débil, casi humano. No era un animal. Parecía salir de una garganta reseca, como si alguien estuviera gimiendo desde lo hondo del pecho. Me puse de pie, tomé mi lámpara y salí con cuidado. Avancé unos metros hacia donde creía que venía el sonido. El aire estaba completamente inmóvil. La luna apenas alumbraba, en su fase menguante. El burro dormía, sin inmutarse. El ruido venía de la ladera, donde comienza el camino angosto hacia la parte más alta. Alumbré con la lámpara, pero no vi nada, solo ramas secas. Cuando me agaché para mirar más de cerca, vi algo raro. Un pedazo de cuerda, anudada con precisión, como las que se usan para amarrar bestias. Junto a ella, una funda de cuchillo vacía. Me los llevé de inmediato, y ahí comprendí que no estaba lidiando con un animal ni con un ladrón común.
Quien sea que anduviera por ahí, conocía el terreno mejor que yo. Sabía por dónde entrar sin hacer ruido, cuándo aparecer y cómo hacerme sentir observado. Pasaron 3 noches sin novedad. Me relajé un poco, lo confieso. Pero en la cuarta, algo peor me esperaba. Había dejado la milpa lista para cosechar. Ya era finales de febrero, las últimas semanas antes de recoger el maíz. Pero cuando llegué al campo esa mañana, vi que una franja entera de plantas estaba completamente aplastada, pisoteada. Parecía que alguien había caminado por encima una y otra vez en círculos. Me acerqué, revisé. El maíz no estaba cortado ni arrancado, solo muerto, como si lo hubieran matado de alguna forma rara. Me arrodillé y toqué la tierra. Estaba húmeda, pero no era por la lluvia. Había orina. Un olor fuerte, agrio, casi animal. Volví a la casa y me atrincheré. Esa noche el sonido volvió, pero esta vez no fue un gemido. Fue una risa lenta, como arrastrada, apenas audible, pero humana. Duró solo 5 segundos, pero suficientes para que se me helara la sangre. A la mañana siguiente tomé una decisión: subiría el cerro. Tenía que ver con mis propios ojos si alguien se estaba escondiendo allá arriba. Tomé el machete, un poco de agua en una cantimplora, la lámpara de mano, y me fui montaña arriba. La subida no era fácil. La pendiente es empinada, las piedras sueltas y los matorrales a veces se enredan en los tobillos. Tardé casi 2 horas en llegar a un claro que ya había visto desde lejos, entre los árboles más viejos del cerro. Y ahí estaba. Una pequeña zona despejada, con ramas rotas, señales de que alguien había estado acampando ahí. Había marcas de fogata, todavía con restos de ceniza. 2 costales arrinconados bajo una roca. Dentro, encontré sobras de comida vieja, envolturas, botellas vacías, latas oxidadas y algo más. Un cuaderno. Era uno de esos escolares que venden en los tianguis con las tapas mojadas y maltratadas por el clima. Lo abrí con cuidado. Lo que vi me dejó helado. Estaba lleno de dibujos hechos con lápiz, mal hechos, torcidos, pero reconocibles. Había dibujos de animales, del burro, del gallinero, del manantial, y varios de mi casa. Uno, en particular, me revolvió el estómago. Era yo, sentado en la silla frente a la puerta, con la escopeta en las piernas y la luna detrás de fondo. Era un dibujo exacto de lo que pasó esa noche en que me quedé en vela. Alguien me había estado observando, de cerca, durante horas. Cerré el cuaderno, lo metí en mi morral y comencé a bajar con pasos firmes, pero sin correr. El aire del monte se sentía distinto, más denso. Como si algo me estuviera mirando desde entre los árboles. Esa noche no quise esperar a que viniera de nuevo. Esta vez yo iba a ser el que lo esperara. Me puse mi chamarra más gruesa, llené el termo con café y me escondí en la rama baja de un árbol que está junto al gallinero. Subí ahí desde las 10 de la noche, con el machete al cinto y la lámpara apagada, solo escuchando. Pasaron las horas, solo el canto de los insectos, el crujir ocasional de alguna rama. Y justo cuando eran como las 3 de la mañana lo vi. Una figura se movía a ras del suelo, iba gateando como un animal. Era un hombre, flaco, muy delgado, casi sin cabello. No llevaba camisa. La piel parecía tensa, reseca. Los movimientos, lentos pero seguros. Se puso de pie, justo frente a mi casa, y ahí se quedó, de espaldas a mí. Parado, sin hacer nada, como si estuviera esperando que yo saliera. Y en ese momento lo supe. No era un ladrón, tampoco era un animal del monte. Era un hombre, pero uno roto. Alguien desconectado, tal vez escapado de algún centro psiquiátrico o abandonado por su familia. Un sujeto que había hecho del monte su casa y de mi parcela su escenario. No me moví, no grité, no hice ruido alguno. Tampoco bajé del árbol ni encendí la lámpara, solo lo observé. Y después de unos 5 minutos, él simplemente se dio la vuelta y se marchó, caminando lento, sin mirar hacia atrás. Al día siguiente, bajé al pueblo. Tomé el camino viejo, ese que serpentea entre cafetales y rocas, el que casi nadie usa porque es largo y lleno de espinas. No era por prisa, era porque necesitaba pensar. Durante todo el trayecto iba repasando lo que había visto la noche anterior. Ese cuerpo delgado, casi cadavérico, la forma en que se quedó parado frente a mi casa sin hacer nada, y sobre todo el dibujo, el que me mostraba a mí, exactamente como estuve sentado, bajo la luna. Cuando llegué al pueblo,
No fui con la autoridad ni con ningún comandante. Me fui directo a la tienda de don Crisanto, el hombre más viejo del lugar, que había vivido suficiente como para conocer todas las historias de la región. Me senté en la banquita frente al mostrador y le conté todo. Desde lo del asadón movido, hasta la risa en la madrugada y el tipo parado frente a la casa. Él escuchó sin interrumpirme. Solo me miraba con los ojos entrecerrados, como si ya supiera a dónde iba todo eso. Cuando terminé, se quedó callado unos segundos, y luego me soltó algo que todavía, hasta hoy, me cuesta procesar. Ese hombre, Tacho, puede que sea el mismo que se le aparece a los que viven allá arriba, en los cerros. Dicen que vaga desde hace años. Algunos le dicen Matías, otros dicen que ya ni recuerda cómo se llama. Lo que sí dicen todos es que no es agresivo, al menos no si lo dejas en paz. Me le quedé viendo, sin entender. ¿Y nadie hace nada?, le pregunté. Él negó con la cabeza y dijo algo que me dejó sin palabras. ¿Qué quieres que hagan? ¿Quién se atreve a dispararle a un alma que ya no está completa? No supe qué responder. Me levanté, compré café, fósforos y un poco de sal, y emprendí el camino de regreso. Al llegar a la parcela, saqué el cuaderno del morral. Lo observé largo rato. Volví a pasar las páginas, viendo los dibujos con más calma. Algunos eran grotescos, como hechos por un niño confundido. Pero otros tenían un detalle tan exacto que daban miedo. No lo guardé. Lo quemé, no por temor, sino por respeto. Porque entendí que, aunque no comprenda del todo lo que vi o lo que ese hombre es, hay cosas que no se deben conservar. Cosas que el monte guarda para sí, y uno debe dejar ir. Desde esa noche no lo he vuelto a ver. No he vuelto a encontrar huellas, ni escuchado risas, ni hallado herramientas fuera de lugar, pero de vez en cuando dejo algo de comida envuelta en hojas junto al arroyo, un poco de frijol o tortilla seca. No porque lo espere, sino porque hay presencias que, aunque se alejen, uno ya no olvida. Acá, en lo alto del monte, uno aprende que el miedo no siempre viene de lo que se ve. A veces el verdadero terror es lo que se instala en el silencio, en la idea de que algo o alguien te observa y espera. Porque en estas tierras, lejos del ruido y del mundo, las reglas no las pone uno, las pone la sierra, y el monte tiene sus propios códigos. Me llamo Elena, tengo 57 años y vivo sola en lo alto de un cerro que domina la barranca de San Andrés, en el municipio de Huehuetán, Chiapas. Desde que me casé hace más de 3 décadas, he habitado esta misma cabaña junto a mi esposo Rafael, hasta que él falleció hace 4 años. Se llevó una enfermedad rápida, de esas que empiezan con una tos y en poco tiempo te quitan el aliento. No alcanzó a llegar al hospital. Desde entonces vivo sola. Mis hijos residen en Villahermosa, vinieron al funeral y se quedaron unos días, pero luego regresaron a su vida. Me ofrecieron que me fuera con ellos, pero no sé vivir en la ciudad ni entiendo esos aparatos que siempre cargan en las manos. Yo me quedé con mi tierra, con mis 2 vacas y con el maizal que cultivo cada año en la ladera. Aquí todo se hace con calma, con sol y con paciencia. Nunca tuve miedo de vivir sola. La gente del pueblo me conoce y sabe que soy fuerte. Soy mujer de machete. Yo misma reconstruí la cerca cuando el viento de febrero la derribó. Subo al pozo, bajo la leña, mato mis gallinas y muelo mi nixtamal. Siempre fue así. Pero hace unos meses algo cambió, algo que todavía me cuesta aceptar en voz alta. No fue de repente, sino en pequeños detalles que comenzaron a alterar mi tranquilidad. Todo comenzó cuando una de mis gallinas desapareció. Al principio pensé que algún zorro la había cazado, no sería la primera vez que pasa. Pero a la mañana siguiente encontré plumas esparcidas cerca del corral, junto a una cuerda que no reconocía, hecha nudos y tirada en la hierba, como si alguien hubiera intentado atraparla. Me pareció extraño, pero no le di mucha importancia. A la semana siguiente noté que faltaban más mazorcas en el maizal. Conté y me faltaban 6. Creí que me había equivocado al contar, la edad me juega esas trampas, pero después descubrí huellas en la tierra. No eran de animal, eran de botas de hombre. Fue entonces cuando empecé a mirar el monte con otros ojos, a desconfiar de cada sombra, a dormir con el machete cerca de la cama y a cerrar la puerta con llave. Pero todo empeoró cuando encontré una señal clara. Una mañana, mientras revisaba la parte alta del maizal, vi clavado en la tierra un tronco delgado, pelado recientemente. En la punta tenía un trozo de tela roja atada,
Pensé que era una broma o un mensaje, pero aquí arriba nadie sube hasta mi casa sin motivo. Esa noche no pegué el ojo. Me desperté varias veces y en alguna de esas ocasiones me pareció escuchar pasos, lentos, como alguien pisando hojas secas. Me asomé por la rendija de la puerta, pero no vi a nadie. Sin embargo, el corral estaba abierto y uno de los candados tirado en el suelo. No entraron, pero alguien había intentado hacerlo. Al día siguiente caminé hasta el pueblo. Tardé casi 2 horas a pie. Le conté todo a don Manuel, el molinero. Me dijo que probablemente era un ladrón o alguien que se perdió, y me preguntó si tenía señal telefónica en el cerro. Le dije que no, y me respondió: entonces no deberías estar sola. Pero estaba sola, y nadie iba a dejar su vida para venir a cuidarme aquí. Pedí prestado un celular viejo que nadie usaba, y me dijeron que si lo ponía cerca de la gran piedra al norte del camino, a veces agarraba señal. Lo intenté, a veces llegaban mensajes, pero casi nunca llamadas. La tensión crecía como la maleza salvaje. Una tarde de lluvia, mientras recogía costales, creí ver una figura en el claro entre los árboles del fondo. Estaba quieta, inmóvil. La observé un buen rato, y cuando fui por los binoculares que guardaba de Rafael, ya no estaba. Eso me dio más miedo que si se hubiera movido. Empecé a preparar trampas, cosas pequeñas, ramitas cruzadas frente a la cerca, una cuerda tensada bajo la puerta del corral. A la semana siguiente la cuerda estaba rota y en la tierra había nuevas huellas de botas grandes. Una mañana encontré huellas cerca del pozo y una colilla de cigarro. Yo no fumo. Ahí supe que me estaban vigilando. No era un animal ni un ladrón común. Era alguien que sabía que estaba sola, que se movía cuando dormía, que evitaba ser visto. Lo peor fue la noche que encontré colgado de la cerca, con un alambre, un retrato mío y de Rafael. Era una copia vieja y mal impresa, con una mancha en una esquina. Sentí un vuelco en el corazón. ¿Quién había entrado a mi casa para sacar esa foto? ¿Cuándo? ¿Por qué? El miedo cambió. Ya no temía que me robaran, temía a lo invisible, a lo que observa sin tocarte, a lo que conoce tu vida más que tú misma. Tomé el machete y me senté toda la noche en la silla, mirando hacia el monte. La luna estaba opaca y la brisa movía los árboles. Entonces lo escuché. Un susurro, no de voz, sino de ropa, como si alguien caminara entre las hojas muy cerca. Alcancé a distinguir una sombra moverse rápido entre los árboles y luego el silencio. No dormí esa noche. Al amanecer salí a revisar el terreno. Cerca del árbol grande había marcas de alguien que se había sentado. Por el susto pisé mal y me torcí el pie, quedé coja varios días. Ahí entendí que yo no iba a poder detenerlo. Que quien estuviera allá afuera quería que yo supiera que estaba, y por alguna razón, no se iba a detener. Los días que siguieron fueron los más difíciles que he vivido. Mi pie dolía y mi corazón estaba pesado de miedo y desesperanza, pero también de rabia, porque no iba a dejar que alguien me quitara la poca paz que me quedaba. Decidí enfrentar lo desconocido. Preparé el machete, reforcé la puerta, y aunque me temblaban las manos, salí a recorrer el terreno cada tarde, buscando alguna señal, alguna pista que me dijera quién estaba jugando conmigo. Una noche, cuando la luna estaba llena y el viento apenas se movía entre los árboles, escuché pasos más cerca que nunca. Me escondí detrás de un tronco y esperé. Apareció una figura, un hombre delgado, con ropa oscura y un rostro que apenas pude distinguir. No dijo palabra, solo me miró fijamente, y por primera vez sentí que no estaba frente a un enemigo, sino a alguien con miedo, con una historia que yo no conocía. En ese silencio tenso, me di cuenta de que su presencia era un reclamo, un llamado que no comprendía del todo, que su vigilancia no era solo amenaza, sino una forma extraña de comunicación. Después de esa noche, no volví a verlo, pero tampoco sentí que me hubiera dejado sola. Y yo, aunque con miedo, recuperé poco a poco la fuerza para vivir con la certeza de que hay cosas que no se pueden entender, pero que se enfrentan con valor. Porque esta tierra es mía, y aquí seguiré, con el machete en mano y el alma firme. Me llamo Raúl Méndez, tengo 42 años y soy originario de la Sierra Baja de Michoacán, en la zona que está entre los municipios de Tzintzio y La Loma. Desde chavo me dedico a trabajar en el campo. He recolectado de todo: zarzamora, limón, aguacate.
Pero lo que viví el año pasado en una huerta cerca de Nuevo Uruapan no se parece a nada que me haya pasado antes. Y no fue cosa de espíritus ni de brujería. Fue otra cosa. Algo que casi no se menciona, pero que pasa. Y si lo estoy contando ahora es porque quiero que quede escrito, por si un día yo también me borro del mapa, como pasó con el que estuvo ahí antes que yo. Todo comenzó cuando un hombre llamado Don Casimiro, capataz de la empacadora Sierra Verde, me ofreció un trabajo distinto: quedarme a dormir durante una semana en una huerta de aguacate para vigilarla por las noches, mientras terminaban de recolectar. El patrón no quiere que se le metan rateros ni animales. Por acá hay mucho maloso, mijo. Tú solo duermes ahí y echas ojo. Te damos catre, cobijas, comida y 1000 varos por noche. 1000 pesos por noche para uno como yo es buena lana, y con la mala racha de ese tiempo no lo pensé 2 veces. Le dije que sí. La huerta estaba algo retirada, cerca del pueblo de San Ignacio, pero metida como unos 4 kilómetros monte adentro. Era un terreno amplio, cercado con alambre de púas, con más o menos 200 árboles. Había una cabañita de madera, una pila de agua y un excusado de pozo. Me llevaron un domingo por la tarde. El dueño, al que todos le decían el licenciado, llegó en una camioneta blindada. No se bajó, solo me echó un vistazo desde la ventana como midiendo si era de fiar. No más acuérdate, Raúl, aquí no entra nadie, y si ves algo raro no te metas. Tú cuida, lo demás no te concierne. La primera noche pasó sin novedades. Apenas cené un poco de frijoles fríos con tortillas duras que traía envueltas en papel. Me acomodé en el catre que me dejaron en la cabaña. Me arropé con una cobija gruesa que don Casimiro me dio antes de irse, y me quedé dormido temprano. Solo me desperté una vez, como a las 3 de la mañana. Escuché un silbido entre los árboles. Pensé que era el viento, pero el sonido era muy claro, muy humano. No le di importancia, cerré los ojos y me volví a dormir. Al amanecer salí a revisar los alrededores. No noté nada fuera de lugar. Solo ramas caídas y unas huellitas de tejón cerca del borde del alambre. El aire olía a tierra húmeda, aunque no había llovido. Pasé el día ahí, sin mucho que hacer. El silencio era tan profundo que los insectos se escuchaban como si estuvieran adentro de mis oídos. Ni una voz, ni un motor, ni una radio. Solo el monte, respirando despacito. La segunda noche transcurrió igual. Casi. Alrededor de la medianoche escuché lo que parecía ser el zumbido de una moto que se alejaba por un camino de terracería. Me asomé por una rendija, pero no vi luces, ni nada que se moviera. Fue como si el ruido viniera del monte mismo, sin origen ni destino. El miércoles, justo al mediodía, llegó un hombre que yo no conocía. Traía el cabello bien recortado, lentes oscuros, camisa blanca sin una sola arruga, como si acabara de salir de una oficina. Iba en otra camioneta, diferente a la del licenciado. Se bajó sin decir palabra, abrió la puerta trasera y sacó una bolsa negra grande, sellada con cinta color canela. Se acercó, me la tendió y me dijo con voz baja pero firme: «Vas a ponerla debajo del aguacatero que está junto a la pila, que no se abra. Tiene que estar ahí antes de que caiga el sol». Le pregunté: «¿Y qué trae?». Me miró directo a los ojos por unos segundos, sin expresión. «Tú no preguntas, tú nomás cobras». La frase me caló hondo, pero no dije más. La bolsa pesaba, unos 20 kilos calculé, y aunque era blanda, no se sentía suelta por dentro. La llevé al árbol indicado, hice un hueco poco profundo con una pala oxidada que encontré junto al baño y la cubrí con tierra hasta la mitad. No quise ver más. Esa noche no pude pegar los ojos. Los perros del cerro aullaban como locos, uno tras otro, como si se estuvieran pasando la alarma. Como a las 2:30 de la madrugada escuché pasos. No eran ramas cayendo ni animales. Eran pasos pesados, humanos, que se desplazaban entre los árboles con calma. Me acerqué a la puerta y miré por la rendija, pero no vi a nadie. Aún así sentía que alguien estaba allí afuera. No me atreví a abrir. El jueves, de madrugada, salí a orinar con la lámpara de mano. Mientras alumbraba al azar, algo me hizo apuntar hacia el límite de la huerta, donde el terreno empieza a subir. Ahí los vi, 3 hombres con pasamontañas, vestidos oscuros, cargando bolsas negras idénticas a la que yo había enterrado. Venían de un claro entre los árboles, donde no hay cultivo, y las metían en una camioneta sin placas. Las tapaban con costales, en silencio. Uno de ellos volteó y me vio. Me quedé congelado. No hice ningún movimiento. Fingí que no los había notado.
Apenas terminé de orinar, regresé despacio a la cabaña. No dormí más esa noche. A la mañana siguiente, llegó don Casimiro con una bolsa de pan dulce y otra con frijoles. No andes metiendo las narices donde no te llaman, Raúl, ya casi terminas. 2 noches más y te vas con buena paga. Su tono no era de consejo, era una advertencia. Lo entendí claro. Esa noche, para distraerme, decidí prender una radio viejita que llevaba conmigo, de esas que solo sintonizan AM y onda corta. Después de buscarle un rato, logré agarrar una estación local que hablaba de violencia en la región. Que levantados aquí, que hallazgos allá. No aguanté mucho y la apagué. Pero unos minutos después, la radio se encendió sola. Yo juraría que no tenía temporizador ni ninguna función programada. No debía prenderse sola. Pero ahí estaba, estática al principio, y luego una voz grave, como de hombre mayor, que hablaba lento. El próximo que hable se queda. El que pregunta, desaparece. El que cuenta, se entierra. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda. Apagué la radio de inmediato y le saqué las pilas. Aún así me costó dormir. Me envolví en la cobija y me quedé quieto, con el corazón latiéndome en el cuello. La madrugada del sábado me despertó un sonido seco, rítmico, como si alguien estuviera golpeando algo bajo tierra. No eran truenos ni ramas, eran martillazos, pausados, profundos, como si clavaran algo o a alguien. El ruido no venía de lejos. Serían unos 15 metros de donde yo estaba. Me quedé inmóvil en el catre con el corazón en la garganta. No me atreví a salir. Solo esperé, contando los golpes en la oscuridad, hasta que amaneció. Antes de irme, decidí echarle un vistazo al árbol donde había enterrado la bolsa negra. La tierra ya no estaba igual. Alguien la había removido. En su lugar había ahora una cruz de madera clavada firme en el suelo. No tenía nombre ni fechas. Solo la cruz, reciente, con la tierra aún húmeda. No regresé a cobrar mi pago. No quise ver ni al licenciado ni a nadie más de esa empacadora. Hice mis maletas y me fui a otra zona, a trabajar en la zafra. Nadie me preguntó nada. Yo tampoco dije mucho. Un par de semanas después, supe que otro jornalero había tomado mi lugar en la huerta. Según los encargados, solo duró 2 noches y luego se fue sin avisar. Pero un amigo mío que todavía trabaja en Sierra Verde me contó algo distinto. No se fue, nadie lo vio salir. Lo anduvieron buscando 2 días, pero el patrón dijo que no hicieran escándalo, que no se metieran. Desde entonces dejé el campo. Me vine al norte, a Matamoros, a buscar chamba en la construcción, pero todavía tengo noches en las que me despierta ese zumbido de radio vieja, esa voz que decía cosas que no deberían decirse, y ese sonido bajo tierra que me persigue en sueños. Y cada vez que escucho a alguien decir que lo contrataron para cuidar una huerta en la sierra, nomás por una semanita, me dan ganas de gritarle: pregúntales qué vas a cuidar, pregúntales bien. Porque a veces lo que cuidas no es la cosecha, es un secreto, y si lo ves, ya no te deja irte. Me llamo Manuel, tengo 54 años y desde que tengo memoria he trabajado la tierra. Soy originario de la Sierra Alta de Sonora, cerca de un pueblo llamado Bacerac, donde el sol cae con fuerza y el aire, aunque seco, huele a mezquite quemado y polvo antiguo. Mis manos solo saben sembrar, regar, arrancar malas hierbas y marcar surcos. Así se me fueron la juventud, la piel suave y el descanso tranquilo. La historia que voy a contar no se la he dicho a nadie, ni siquiera a mis hijos, porque hay cosas que uno guarda no por miedo, sino porque sabe que hablar de ellas puede traer problemas que ni la tierra misma puede cubrir. Ya pasó mucho tiempo, el temor no desaparece, pero se acomoda como una piedra enterrada, invisible, pero presente. Todo comenzó hace 6 años, en junio. Perdí mi empleo porque el dueño del rancho donde trabajaba decidió vender todo. Decía que ya no era rentable, que la tierra se estaba secando. Pasé 2 meses buscando trabajo. Fui a varios pueblos: Moctezuma, Nacorico, San Pedro de la Cueva, pero solo promesas y nada seguro. Un día, en la tienda del pueblo, escuché a 2 hombres hablar sobre un rancho nuevo, más al norte, cerca de la frontera con Arizona, entre cerros y desierto. Decían que pagaban bien, que el trabajo era duro pero estable. Pregunté más y uno de ellos me dio un número escrito en un papel. Llamé al día siguiente. Me contestó un hombre con voz grave, educada pero fría. ¿Sabes sembrar en surcos, cerrados y abiertos?
Me preguntó. Sí, señor. ¿Sabes trabajar con pozos y riego por goteo? ¿Tienes problema con vivir en el rancho semanas seguidas? No, señor. Entonces ven, te paso por el camión. Lleva lo necesario. Así fue como terminé en el rancho Tres Valles. Nombre que nunca me gustó, me parecía extraño. Pero a esas alturas uno no elige mucho. Me recogieron en una camioneta en Agua Prieta y viajamos casi 2 horas por caminos de terracería. El rancho estaba entre cerros, rodeado de ocotillos, nopales y tierra seca. Había una casa grande con techo de lámina, una bodega amplia y 3 parcelas limpias, como recién despejadas. Me recibió un hombre joven, de unos 30 y tantos años, con camisa de mezclilla impecable y botas caras. No era el que me habló por teléfono, se presentó como el encargado, pero nunca dijo su nombre. Aquí venimos a trabajar y a callar, dijo sin rodeos. Se paga bien, hay comida y techo, ¿de acuerdo? Asentí. Éramos 3 trabajadores, yo, un joven flaco de Sinaloa, al que llamaban el Gavilán, y un hombre mayor de Zacatecas, callado como una roca, que apenas hablaba. El primer mes fue tranquilo. Limpiamos terreno, pusimos mangueras, sembramos maíz en una parcela, calabazas en otra. La tercera parcela, la más pequeña, siempre estaba cubierta con lonas negras. Nunca nos mandaron ahí, decían que era experimental y que no la tocáramos. No dije nada, pero me inquietaba. El patrón, el tal señor Olivares, venía una vez por semana, siempre de noche, en una Suburban blanca sin placas. Nunca bajaba del vehículo, solo hablaba con el encargado. Después de cada visita nos daban dinero extra en efectivo, sin recibos ni contratos. Una madrugada, mientras regaba la calabaza, pasé cerca de la parcela cubierta. Sentí un zumbido extraño, como una corriente eléctrica bajo la tierra. Me agaché y levanté un pedazo de lona. No había plantas, solo tierra removida con surcos mal cerrados, como si alguien hubiera sembrado y luego desenterrado. Guardé ese secreto para mí. Al día siguiente encontré en la bodega una caja abierta con bolsas de tierra negra selladas, con etiquetas en inglés que decían muestra de suelo, sistemas de biofiltros. Me extrañó que trajeran tierra importada. Después de comer me animé a preguntar, «Oiga, patrón, ¿qué se siembra en la parcela tapada?» Me miró fijo, como si cada palabra le pesara. «Usted no trabaja ahí, no se meta, eso no es asunto suyo», dijo con voz firme. Callé, pero el miedo ya se había sembrado en mí. Esa noche vi a el Gavilán salir de su cuarto en calcetines, con una linterna minera en la cabeza. Lo seguí sin que me viera. Se metió bajo la lona y estuvo ahí varios minutos. Escuché ruido de palas y un quejido bajo, como si alguien estuviera allí con él. Cuando salió me miró sin decir nada, solo se encogió de hombros. Al día siguiente el encargado ya no estaba. Dijeron que se había ido por asuntos personales, pero su cuarto seguía igual, con sus cosas y mochila. Solo faltaba él. Supe entonces que ahí no se sembraba comida. Poco tiempo después recibí la orden directa de trabajar en la parcela oculta. Me hicieron abrir 3 zanjas nuevas. No pregunté nada. El nuevo encargado me acompañó y me dio una pala junto con un plano dibujado a mano. La tierra estaba suelta, demasiado fácil de cavar. A pocos centímetros de profundidad, algo golpeó mi pala. Era una lona envuelta con cinta adhesiva, como un costal mal cerrado. Un olor fuerte a plástico quemado y sudor viejo salió de ahí. Me quedé paralizado. El encargado se acercó, miró el paquete y dijo simplemente, «No te distraigas, compañero, esto se tapa, no se pregunta». Volví a cubrir la tierra con la lona, pero no pude dormir esa noche. Al despertar, encontré un sobre mi litera con 5,000 pesos más de lo acordado, sin explicación ni palabra alguna. Desde entonces, cada zanja que abría me pesaba como una lápida. Los días pasaban, pero solo sembrábamos para mantener las apariencias. La comida que cultivábamos se quedaba en el rancho, nunca se vendía. Era solo una fachada. Comprendí entonces que ese rancho era una fosa disfrazada de campo. El señor Olivares apareció 2 veces más, nunca de día, siempre a escondidas. Una vez, mientras descargaban fertilizantes, vi cómo bajaban de la cajuela de una camioneta una hielera grande, sin etiquetas, pesada, que parecía no necesitar frío. Al tercer mes, le dije al encargado que quería irme. Le dije que mi esposa estaba enferma y necesitaba cuidar a mi nieta. No dijo nada, solo me miró fijo. ¿Estás seguro?, me preguntó. Sí, patrón. Gracias por la oportunidad.
Me pagaron lo último, me acompañaron hasta Agua Prieta en la pickup y no dijeron una sola palabra en todo el camino. Esa noche dormí en la central de autobuses y al día siguiente me fui a Moctezuma con lo puesto. No he vuelto a trabajar la tierra desde entonces. Ahora vendo leña en la carretera y doy clases de cultivo a niños en una secundaria técnica. Vivo tranquilo, pero cuando alguien me pregunta por qué dejé el campo, solo sonrío, porque la verdad no se cuenta así, no se dice fácil. Porque cuando uno siembra para alimentar, la tierra responde, pero cuando siembras para ocultar, la tierra se vuelve silenciosa y cruel. Desde entonces, nunca volví a poner un pie cerca de la frontera ni del rancho Tres Valles. Me alejé de la tierra como quien huye de un fantasma que no puede ver, pero que sabe que está allí, enterrado en el silencio. A veces, cuando el viento del norte sopla fuerte, trayendo consigo el olor seco del mezquite y el polvo, siento como si la tierra me hablara. No con palabras, sino con susurros sutiles, casi imperceptibles, que me llaman a recordar. Me recuerdan que hay secretos enterrados, cosas que no deben salir a la luz, cosas que crecen bajo la tierra y que nunca son simples raíces. Me pesa en el pecho el recuerdo de esas noches, cuando la oscuridad cubría el rancho y el zumbido extraño vibraba bajo mis pies. Pienso en aquellos surcos sin vida, en las bolsas de tierra extraña, en los hombres que venían en la noche con hieleras sin etiquetas. Sé que ahí, en ese terreno seco y olvidado, se escondía algo terrible, algo que la tierra misma quiso ocultar. He intentado seguir adelante, vender leña en la carretera, enseñar a los niños a cultivar para que ellos conozcan la tierra como un lugar de vida, no de miedo. Pero en el fondo sé que hay tierras que no solo alimentan cuerpos, sino que también guardan sombras. Cuando alguien me pregunta por qué dejé el campo, simplemente sonrío y cambio de tema. No es que tenga miedo, es que algunas verdades pesan demasiado para ser compartidas. Porque uno puede callar, puede enterrar el miedo como una piedra en la tierra, pero nunca desaparece del todo. Y aunque ya no cultivo esos surcos, la tierra sigue hablando. Susurra en el viento, en el polvo que levanta el norte, en el silencio de la noche. Me recuerda que debajo, en la oscuridad, crece algo que no es vida, que no debería estar allí. Por eso, aunque parezca que he dejado el campo atrás, sé que la tierra me guarda y que, de alguna manera, yo también la guardo a ella. Con el tiempo, aprendí que hay tierras que no solo alimentan, sino que también esconden secretos que pesan más que cualquier carga. Nunca volví a acercarme al rancho ni a esa frontera que parecía una línea invisible entre la vida y algo oscuro, inexplicable. A veces, cuando el viento del norte arrecia y levanta el polvo seco del desierto, siento que la tierra me habla, que me susurra lo que se quedó enterrado allá abajo. No son raíces ni semillas, sino sombras que nunca deberían ver la luz. He seguido mi vida lejos de ese lugar, vendiendo leña, enseñando a los niños a cuidar la tierra, a respetarla. Pero sé que no todos los campos son iguales, y que algunas tierras son más crueles y silenciosas que otras. Cuando alguien me pregunta por qué dejé el campo, sonrío y cambio de tema, porque hay historias que no se cuentan, historias que se entierran con la tierra y que solo el viento del norte se atreve a recordar. Y así, la tierra sigue ahí, guardando sus secretos, y yo también, con la certeza de que hay cosas que no se deben desenterrar. Me llamo Mateo, nací y crecí en un pueblo pequeño escondido entre las montañas del distrito de Tlaxiaco, Oaxaca. No somos muchos, apenas 400 personas, y todos nos conocemos por nuestro nombre, por la familia y hasta por los apodos que arrastramos desde niños. Toda mi vida he trabajado la tierra, soy campesino, como mi padre y mi abuelo antes que él. Aquí cultivamos maíz, frijol y calabaza, lo poco que da la tierra cuando las lluvias llegan a tiempo y el sol no quema demasiado. Tengo una parcela que heredé cuando murió mi padre, una milpa larga con tierra oscura, como ceniza, y raíces que crujen al cavar con la pala. Nunca me había pasado nada fuera de lo común hasta que encontré el teléfono. Fue a mediados de abril, justo cuando las primeras lluvias empezaban a humedecer el suelo. Yo estaba deshiervando entre las hileras de maíz joven cuando vi algo extraño. Un pedazo de plástico gris asomaba entre el lodo, justo al lado de una piedra donde suelo sentarme a descansar. Me agaché y lo saqué con la mano. Era un celular, aún medio húmedo pero entero. Al principio pensé que alguien lo había perdido,
Pero no era un teléfono viejo, era uno moderno, de esos que cuestan más de lo que yo gano en 2 meses de trabajo. Tenía la mica rota y tierra entre las rendijas, pero al presionar el botón de encendido vibró y la pantalla se iluminó. Pedía un código. Pensé en devolverlo y buscar al dueño, pero aquí nadie tiene un teléfono así, solo el presidente del comisariado, don Raúl, y su hijo, el Tavo, que andan con camionetas nuevas, pero ese aparato no era de ellos. Lo reconocería si fuera. Esa noche me lo llevé a casa. Vivo solo en una casita de adobe con techo de lámina en la orilla del pueblo. Puse el teléfono cerca del fogón para secarlo y lo dejé cargando con un cargador que encontré en la tienda. Al día siguiente, mientras comía tortillas con queso, vi que el teléfono tenía una opción de emergencia. No sé mucho de tecnología, pero por curiosidad la abrí. Para mi sorpresa, pude acceder a algunos archivos, videos y fotos guardados en la memoria interna. Primero vi un video corto, de menos de 1 minuto. Mostraba una fogata en el monte con hombres encapuchados y armas largas. Uno hablaba en voz baja, decía algo como, que sirva de ejemplo el siguiente que hable. Me quedé helado. El segundo video era más largo y mostraba a un hombre arrodillado, con los ojos vendados, llorando. Lo reconocí. Era Bruno, un joven del pueblo que desapareció hace 1 mes. Decían que se había ido al norte sin avisar a nadie, pero ahí estaba, temblando frente a la cámara, suplicando que no había robado nada ni había hablado con la Policía Federal. En el fondo se escuchaba una voz que decía, «Ya dijimos que el que hable se va directo a la tierra». Y el video se cortó. Sentí náuseas y vomité en el patio. Me temblaban las manos, cerré el teléfono, lo envolví en una camiseta y lo escondí bajo unas tablas del piso. No dormí esa noche ni la siguiente. A los 2 días fui al cerro con la excusa de recoger hongos. Lejos de todo, vi otros videos en el teléfono. En uno, varios hombres llenaban costales en una bodega que reconocí. El viejo molino, que según estaba abandonado desde hace años. Pero ahí estaban, cargando paquetes con algo que claramente no era maíz. El último video fue el peor. Mostraba una lista escrita a mano en una libreta con nombres de gente del pueblo, algunos tachados, otros marcados con una letra A al lado. Entre ellos estaba mi primo Sebastián, doña Carmen que vende tamales los domingos, y mi nombre, Mateo, subrayado y escrito con tinta roja. Casi dejé caer el teléfono. Me senté en una piedra mirando al cielo, buscando alguna explicación. ¿Por qué yo? ¿Qué hice? Recordé que semanas atrás ayudé al padre Rafael a repartir víveres en una comunidad vecina y al pasar frente al molino vi movimiento. Se lo conté a unos amigos en la cantina, tal vez hablé de más, tal vez alguien me escuchó. Volví a casa a la madrugada, sin linterna, guardé el teléfono en una olla vieja, lo cubrí con frijoles secos y lo enterré en el gallinero. No quería que nadie lo encontrara. Sabía que si lo perdía otra vez, ya no podría correr el riesgo. Decidí ir al municipio de Tlaxiaco para buscar ayuda, pero en la fiscalía nadie quiso atenderme. Me dijeron que dejara mis sospechas para no meterme en problemas que sin pruebas no tenía caso hablar. Regresé al pueblo con la sensación de que no podía confiar en nadie, que alguien arriba protegía a los que aparecían en ese teléfono. Pasaron los días y comenzaron a suceder cosas extrañas. Una camioneta con placas de otro estado se estacionaba frente a mi parcela sin motivo. Una noche tocaron a mi puerta y al abrir no había nadie, solo una piedra en el umbral. Una mañana encontré el cerco roto y mis gallinas degolladas, no robadas, sino degolladas como advertencia. Entendí que el teléfono no debía haber salido de la tierra, que alguien lo enterró para ocultar la verdad, no para perderlo. Alguien que probablemente ya no está vivo. Y yo, por encontrarlo, me había puesto en la mira. Pensé en huir, en irme al norte como tantos otros, pero no tenía dinero ni conocidos allá. Entonces hice lo único que se me ocurrió. Copié los videos a una memoria USB, tomé fotos de los nombres y desde una computadora del cibercafé de Tlaxiaco, subí todo a una página de denuncias anónimas. Usé un número falso. No sabía si serviría de algo, pero al menos ya no estaba solo. Hoy escribo esto desde un lugar que no puedo revelar. Dejé mi pueblo hace 2 semanas con lo justo, con la ropa que llevaba puesta y el alma hecha pedazos. Ahora vivo escondido en una casa prestada, lejos de todo lo que conocía, ayudando en un vivero bajo otro nombre, sin contarle a nadie de dónde vengo ni qué pasó. Las noches aquí son difíciles. Sigo teniendo pesadillas con el rostro de Bruno, con esos hombres encapuchados que parecen surgir de las sombras del monte,
con la lista de nombres que vi marcada en rojo, incluyendo el mío. Cada vez que alguien me pregunta por qué abandoné mi tierra, solo puedo decir que la tierra quiso decirme algo, y lo hizo con un teléfono mojado, enterrado junto a mis maíces. Allá, en ese valle de Oaxaca, donde parece que todo es paz y tranquilidad, hay secretos que nunca deberían salir a la luz. Y quien se atreve a buscar la verdad, se arriesga a encontrar mucho más que raíces enterradas. A veces me pregunto si hice lo correcto al sacar esos videos, si con eso logré algo más que ponerme en peligro. Pero también sé que quedarme callado habría sido como ser cómplice de todo lo que pasa en mi pueblo. Me duele pensar en la gente que quedó atrás, en los que desaparecieron, en los que están marcados sin saber si podrán escapar de ese destino. En el fondo, sé que no puedo volver, al menos no sin pagar un precio que ahora no estoy dispuesto a pagar. Cada día vivo con miedo, con la incertidumbre de si alguien me seguirá o si el pasado me alcanzará. Pero también con la esperanza de que, algún día, la verdad salga a la luz y las injusticias no queden enterradas como ese teléfono entre la tierra negra. A pesar de la distancia y del cambio de vida, no dejo de preocuparme por lo que dejé atrás. Mi pueblo sigue siendo ese lugar pequeño y tranquilo a los ojos de todos, pero ahora sé que debajo de esa calma hay un mar de secretos y sombras. Cada vez que veo una noticia sobre desapariciones o violencia en la región, siento un nudo en la garganta porque sé que hay nombres que nunca saldrán en los periódicos, porque están enterrados en el silencio impuesto por el miedo. Un día, mientras revisaba noticias desde mi refugio, me enteré que alguien más había intentado sacar a la luz esas mismas verdades, pero no tuvo la misma suerte. La impunidad es un monstruo grande, y en nuestro valle parece más fuerte que en otros lados. A veces me pregunto si quienes están detrás de todo esto saben que aún sigo vivo, que no me quebré. A veces siento que me vigilan, que esas camionetas extrañas están más cerca de lo que creo, que alguien acecha en la oscuridad, esperando el momento para cerrar la boca que se atrevió a hablar. Pero sé que no puedo quedarme callado. Por eso, cada vez que puedo, mando mensajes anónimos, subo más pruebas a páginas seguras y busco organizaciones que puedan ayudar a quienes quedan atrás. Mi vida ahora es una constante fuga, pero también una lucha silenciosa para que algún día el pueblo pueda vivir sin miedo. Si alguien encuentra este relato, que sepa que no todo lo que parece quieto está dormido, que a veces la tierra guarda secretos que son demasiado peligrosos para ser desenterrados, pero también que la verdad, aunque enterrada, puede volver a la superficie. Me llamo Ernesto, tengo 53 años y desde los 15 años me dedico a lo mismo, cuidar ganado. He trabajado en ranchos por toda la región de Jalisco, desde las llanuras de Yagualica hasta las montañas de Talpa. Nunca aprendí a usar computadora ni terminé la secundaria, pero si hay algo que sé hacer bien en esta vida es cuidar vacas. Esta historia no es fácil de contar, pero ya han pasado 3 años y siento que ya estoy listo, o al menos lo suficiente, para sacarla de aquí, me digo, señalando mi frente y luego a mis palabras. A finales de 2021, un patrón me ofreció trabajo en un rancho apartado, a las afueras de Chiquilistán, camino a una comunidad llamada El Rodeo de los Jiménez. Es una zona montañosa, con cerros cubiertos de pinos y encinos, caminos que se vuelven lodosos con la lluvia y veredas tan angostas que apenas caben las camionetas. El rancho estaba muy aislado, sin vecinos cerca, a unos 12 kilómetros del pueblo más cercano. Acepté porque el pago era bueno y me dejaban vivir en una casita al fondo del terreno. Me dieron 3 perros, una cuatrimoto y unas 30 cabezas de ganado, todas de buena raza. Mi trabajo era sacarlas a pastar, moverlas entre los potreros, ponerles sal y revisar sus patas para evitar que pisaran víboras, lo habitual. Al principio todo parecía normal, pero pronto comenzaron a pasar cosas extrañas. La primera vaca que desapareció fue una suiza parda, de piel grisácea y ojos brillantes. Me di cuenta cuando al anochecer la llamé con el silbido para encerrarlas y ella no apareció. La busqué con la cuatrimoto por el potrero pequeño y los barrancos cercanos, pensando que se había atorado o lastimado, pero no encontré nada. Al día siguiente inspeccioné mejor y hallé pedazos de cuero junto al arroyo, como si la hubieran descuartizado. No había señales de pelea, ni huellas de puma, ni sopilotes encima. Era como si alguien hubiera limpiado la zona después. Llamé al patrón y me dijo por teléfono: «Seguro fue algún animal, Ernesto. Cuando bajes a Chiquilistán, compra más alambre para reforzar la malla».
Pasé por alto lo raro, aunque algo dentro de mí no quedaba tranquilo. En 20 años en el monte, he visto ataques de jaguar, robos de ganado y hasta vacas que se despeñan, pero esto era diferente. Semanas después desapareció otra vaca, esta vez una Hereford blanca con manchas rojas, vieja y lenta. A la mañana siguiente encontré uno de sus cuernos tirado junto al bebedero seco, pero nada más, ni plumas, ni huesos, ni huellas. Llamé al patrón y le dije que esto no era normal, que alguien estaba entrando al rancho. ¿Y cómo, Ernesto?, me contestó. Si la cerca tiene 7 alambres y candado. No lo sabía, pero las vacas no se esfuman solas. Decidí montar guardia. Preparé café, agarré mi viejo rifle calibre .22, que más asusta que mata, y me escondí entre los mezquites junto al corral. A eso de las 2 de la mañana, los perros se pusieron inquietos. Uno gruñía mirando hacia el monte, el otro chillaba bajito, como cuando huelen un alacrán. Entonces oí pasos, no eran de vaca, ni de hombre, algo entre ambos, lentos y pesados, como si alguien cargara algo. Me quedé quieto, apagué la linterna. El pasto alto crujía y a lo lejos vi una sombra que cruzaba lentamente entre los árboles. No caminaba erguido, pero tampoco era cuadrúpedo. Parecía cargar un peso en la espalda. El aire olía raro, no a estiércol ni tierra mojada, olía a óxido. Apunté con el rifle pero no disparé. Solo vi cómo se alejaba y se desvanecía hacia el barranco. Al día siguiente, el becerro más pequeño estaba muerto, sin ojos, sin lengua y sin una gota de sangre, como si lo hubieran drenado. Le mandé fotos al patrón, esta vez me creyó y regresó el sábado con 2 hombres. Nos quedamos aquí unos días, dijo. Trajeron armas largas, linternas industriales y una camioneta blindada. Me pareció exagerado, pero no dije nada. El patrón trajo a un señor que no conocía, delgado, con botas limpias, barba cerrada y una manera de hablar muy pausada. Dijo llamarse Gaspar. ¿Y usted quién es?, le pregunté. Trabajo con don José desde hace tiempo, respondió. No me gustó, pero ya no era mi problema. Esa noche nos dividimos en 3 grupos. Yo me quedé en el potrero pequeño, los otros 2 hombres se ubicaron cerca del granero, y Gaspar se fue solo hacia el límite del monte. La madrugada fue demasiado silenciosa. Cerca de las 4 de la mañana, escuché un disparo corto. Corrí hacia el lugar y los otros hombres también llegaron rápido. En la colina vimos a Gaspar. Tenía sangre en la camisa, pero no parecía estar herido. A sus pies yacía el cuerpo de un hombre. Era un tipo flaco, con ropa hecha jirones, los pies descalzos, uñas largas y la cara cubierta con una especie de máscara tejida. Lo más extraño era que llevaba cargando un costal en la espalda, y dentro se veían partes de vaca, orejas, lenguas, vísceras. Gaspar no dijo nada al principio, solo observó el cuerpo. Luego se agachó, le quitó la máscara y dijo: «Este no es de aquí. Llamamos a la policía, pero nos dijeron que enviarían una patrulla rural. Al día siguiente nadie apareció. El patrón habló por teléfono y me comentó que ellos se encargarían de llevarse el cuerpo porque no querían problemas con los medios. Dijo que seguramente era un drogadicto o un enfermo mental, pero yo sabía que había algo más. Me quedé 2 semanas más en el rancho, pero después de eso ya no pasó nada extraño. Sin embargo, todas las noches dormía ligero, con el rifle cerca y los perros en alerta. Un día, mientras limpiaba el viejo granero, encontré algo escondido detrás de una pila de costales. Un cuaderno hecho a mano, cosido con hilo grueso, lleno de garabatos, dibujos de vacas, ojos, mapas del rancho y palabras en latín. En la última página había un dibujo, una figura humana montada sobre un animal con la piel abierta. Se lo mostré al patrón. Lo leyó sin decir palabra, luego lo metió en una bolsa negra y lo quemó ahí mismo. «Olvida que lo viste, Ernesto», me dijo. «Sigue haciendo tu trabajo». Y eso hice por un mes más. Pero en el fondo, nada era igual. En el monte hay cosas que no son leyenda, gente que vive al margen, que se oculta en el silencio de los árboles, que no caza por hambre sino por obsesión. Y lo más aterrador es que, a veces, ni la policía, ni el patrón, ni uno mismo quieren saber más. Solo quieres que todo termine. Finalmente, en enero decidí dejar aquel rancho. Me mudé a Tapalpa, donde ahora cuido caballos en un rancho turístico. Aquí hay gente, luz eléctrica, señal de celular, todo lo que antes no tenía. Pero aunque estoy en un lugar más seguro y con más comodidades, a veces me despierto en la madrugada con la sensación de que alguien está caminando en el corral.
Siento como si alguien cargara un costal detrás de los árboles, como si la noche se abriera para dejar pasar algo que no pertenece. No es miedo, es memoria. Porque los que cuidamos animales aprendemos demasiado tarde que también hay cosas que nos cuidan a nosotros, que nos observan desde el monte sin hacer ruido, esperando su momento. Y ese momento puede estar más cerca de lo que creemos.